Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hoy hablaremos del origen legendario de Roma y de la destitución del último monarca. Para iniciar este podcast os leeré la frase de Tito Livio en la que dice que la antigüedad tiene el privilegio de hacer intervenir a las divinidades en el nacimiento de las ciudades para imprimirles un carácter más augusto, más venerable. Los romanos eran un pueblo muy religioso y evidentemente ponían a los dioses en todas partes. Entre ellas el origen mitológico de Roma, y en esta primera parte del programa hablaré de Eneas, que era hijo de Venus, hasta Rómulo, hijo de Marte, y cómo éste fundó Roma. Esta leyenda tiene muchas versiones. Yo escogeré una de ellas, la que me gusta más, pero como digo, hay muchísimas versiones. Todo esto empieza, toda aquella persona que sepa un poco de mitología griega, sobre todo troyana, todo esto empieza pues con el juicio de París y Helena de Troya y la guerra que se sucede con los aqueos. Venus se enamora de Anquises y tiene un hijo con él. Este hijo es Eneas. Eneas es yerno de Príamo, el rey de Troya. Se desarrolla esa batalla. Todos sabemos que al final los aqueos, a través del caballo, conquistaron la ciudad. Pero Eneas pudo escaparse con unos cuantos hombres, junto con su padre Anquises y su hijo Ascanio. Salió a buscar una nueva patria. Tras muchos intentos de desembarcar en algunos países del Mediterráneo, incluso dicen que tuvo un episodio con Dido, que era una reina en Cartago. Quizás por eso más adelante hubo tanto odio entre Cartago y Roma, quién sabe, la mitología. Bueno, buscando tierras nuevas, pues Eneas se detiene en Italia, a orillas del Tíber, que según cuenta la leyenda también, el mito, era el lugar exacto donde Saturno, el dios Saturno, se había refugiado al ser destronado por Júpiter. Vemos aquí cómo vamos mezclando dioses. Eneas desembarcó y el rey de los aborígenes lo vio. Entonces entró en contacto con él y se presentó en batalla. Al parecer llegó tarde y llegó la noche. Se deshicieron las tropas y el rey latino pues se dispuso a descansar. En sueños le fue revelado que tenía que unirse con Eneas, pues era un hombre de una estirpe muy poderosa, era ni más ni menos que el hijo de una diosa, de la diosa Venus. Para sellar el pacto, Latino entregó a su hija Lavinia en matrimonio. Al parecer, esta muchacha, Lavinia, ya había sido prometida a otro rey, ¿no? El rey de los rútulos. Y pues se produjo una guerra entre los dos pueblos, entre los aborígenes y los rútulos. Eneas luchó junto a su suegro Latino y venció. Lo que ocurrió fue que Latino murió en el combate y Eneas le sucedió y fundó la ciudad de Lavinio en honor a su mujer y le dio el nombre a esos pueblos antiguos del Lacio, le dio el nombre de latinos. Eneas murió también y también en principio también se convirtió en un dios que los primeros romanos lo veneraron con el nombre de Júpiter Indiges, lo cual quiere decir
Júpiter nacional o Júpiter indígena. Tras la muerte de Eneas, pues su hijo Ascanio fundó la ciudad de Alba Longa, que estaba una ciudad cercana a Roma. Esta ciudad fue la ciudad más importante del Lacio durante muchísimo tiempo. Según dictan el mito, según marca el mito, tras 10 reyes llegaron al poder Numitor y un hermano menor que se llamaba Amulio. Amulio se rebeló contra su hermano y lo mató. Y asesinó a todos los hijos, exceptuando a su hija, a la hija de Numitor, que se llamaba Rea Silvia. Y hizo que la hizo hacerse vestal, o sea, consagrada a la diosa Vesta. Y por tanto, tenía que mantener el celibato. De esta manera acabó o intentó acabar con toda la prole o con toda la descendencia de Numitor. Amulio quedó como rey de Alba Longa. Al parecer, esta virgen vestal, Rea Silvia, era muy hermosa y fue visitada por el mismísimo dios Marte. Y la hizo madre de los dos gemelos, conocidos por todos, ¿no? Rómulo y Remo. Amulio, cuando vio que Rea Silvia tuvo los gemelos, los abandonó y los tiró a las aguas del Tíber, ya lo sabéis, ¿no? Y que al parecer en aquel momento estaba bastante crecido. El río lo llevó río abajo y al parecer se pararon cerca de la colina del Palatino, eso dice la historia, cerca del Ficus ruminalis, de la higuera ruminalis. Bueno, esto dice. Allí fue encontrada por la loba capitolina, que los amamantó. Y había allí un pastor que se llamaba Faustulo, que vio a los gemelos y los recogió. Esta loba, la loba capitolina, al parecer también se retiró a una gruta, a la gruta del Lupercal, donde más adelante salían los Lupercos a celebrar en febrero, las Lupercales. Esta es la leyenda de cómo llegaron Rómulo y Remo a Roma. Faustulo se enteró de que estos dos gemelos eran hijos de Numitor, eran hijos de un rey de la ciudad de Alba Longa. Y cuando estos hijos tuvieron suficiente edad, se lo dijo. Ellos, los hijos, fueron a vengar a su padre y evidentemente lo vengaron. En cuanto al mito de la fundación de Roma, a mí la versión que más me gusta es la de Ovidio. En su versión nos sitúa en algún día posterior a la venganza de los hermanos sobre el asesino de su padre y liderando a un grupo de pastores o de campesinos, asaltantes y buscavidas, todo aquel que se quiso unir a ellos, decidieron levantar una ciudad a las orillas del Tíber. El problema estaba que dónde se iban a levantar las murallas y cuál de los dos lo haría, puesto que los dos eran gemelos y los dos eran hijos de un rey. Rómulo, creyente en los dioses, le dijo al hermano que no había necesidad de desavenencia alguna. Las aves, que poseen la fiabilidad, que poseen augurios, no lo dirán. Uno de ellos se encaminó hacia el monte Palatino, Rómulo, y el otro hacia el Aventino, Remo. Remo observó 6 pájaros y Rómulo dijo haber visto una docena. Con esto, este último, Rómulo, se ocupó de hacer el trazado de las murallas en el monte Palatino. Al parecer, todo esto se hacía dentro de unas fiestas a una diosa arcaica que se llamaba Pales, que era protectora de la tierra, del ganado y de los pastores. Este es el origen de decir que era el 21 de abril, justo el día que se celebraba la fiesta a esta diosa tan antigua. Rómulo, al parecer, construyó un foso, allí arrojó frutas, también llevaron tierra del suelo vecino
y lo rellenaron todo el foso. Se construyó encima un altar y se prendió fuego. Tras eso Rómulo, ayudándose por un arado, una vaca blanca y el Ovidio nos dice un buey tan blanco como la nieve, surcó las murallas, mientras las palabras de Rómulo decían lo siguiente: asistidme en la fundación de la ciudad, Júpiter, y Madre Marte y Madre Vespa, volveos hacia mí, todos los dioses que la piedad exige tener presentes, que se levante esta obra bajo vuestros auspicios, que sea larga su duración y el poder de esta tierra soberana, y caiga dentro de su marco la salida y la puesta del sol. Rómulo era descendiente de Marte y, puesto que su madre era una vestal, también se suponía descendiente de Vesta. Por eso dice Padre Marte y Padre Vesta. Bueno, mientras se hacía el surco, dicen los allí presentes que el Padre de la Luz, o sea Júpiter, contento por la ciudad, dio como agüero, como buen agüero, como permiso, para que entendieran que estaba de acuerdo con lo que decía Rómulo, hizo que tronara al lado izquierdo, pero lanzó el rayo por la parte derecha. Todos los allí presentes lo tomaron como un buen presagio y como una bendición del mismísimo Júpiter Optimus Máximo para la creación de la urbe, y así empezaron a construir la muralla. Al parecer, tras haber hecho el rito, Rómulo dejó los trabajos encargados a Celer, ¿no? Celer era el jefe de los celeres. Los celeres eran 300 hombres que eran la guardia personal de los reyes de Roma. Bueno, mientras le encargaba los trabajos, le dijo: encárgate de estos trabajos y que nadie pueda atravesar las murallas. Cáusale la muerte a quien se atreva a tal cosa. Esta fue la orden que le dijo Rómulo a su lugarteniente. Al parecer Remo no era conocedor de la orden dada y se puso a hacer burla y ascos a los que estaban trabajando en las murallas, pues todavía eran pequeñas, y se reía de ellas, ¿no? Y decía: con estas murallas va a estar seguro el pueblo. Y sin pensárselo dos veces saltó por encima de ellas. Celer, evidentemente cumpliendo las órdenes de su rey, mató a Remo. Esta es la versión de Ovidio, recuerdo. Cuando Rómulo supo la muerte de su hermano, se guardó en el interior las lágrimas que habrían brotado y se guardó su dolor. No quería mostrarlo públicamente y se mostró valiente y confirmó lo que había dicho: que el enemigo que pase mis murallas tenga este mismo resultado. Al día siguiente, con todo, se celebraron las exequias de Remo y dicen que Rómulo se soltó la cabellera y ungió con aceite los miembros que iban a arder de su hermano. Besó el féretro de su gemelo y a continuación prendió la llama entre llantos de todos los presentes. Ese día, el fundador de la ciudad, viendo la pira arder de su hermano, no pudo contener las lágrimas. El dolor que había podido disimular por la muerte de su hermano se hizo presente. Algunos de los allí pudieron escuchar que dijo: adiós, hermano, que contra mi voluntad me ha sido arrebatado. Tras eso nació la ciudad de Roma, que iba a poner el pie victoriosa sobre todas las tierras del Mediterráneo. Hay otra versión que es menos creíble, que nos dice que la ciudad de Roma se pudo fundar cerca del monte del Palatino, junto al Tíber, en un punto en el cual existía un vado natural que permitía el cruce del Tíber, ¿no? Además, daba la casualidad de que este río, el Tíber, era navegable desde el mar, unos 25 kilómetros río abajo, justo hasta esa posición, ¿no? Justo hasta un poco antes de la isla tiberina. Y también este punto era uno de los puntos más importantes de paso de los comerciantes, de las rutas comerciales del Lacio central, de Etruria, que estaba al norte, y de la Campania, que estaba al sur, ¿no? Al parecer estos factores pudieron influir
al éxito de Roma, también hay que tener en cuenta el hecho de ser fácilmente defendible al tener colinas y poderse guarecer en ellas. Pero ¿quién soy yo para dudar de la creación de los dioses? Un simple mortal no puede entender su obra. Bueno, fuera como fuera, el hecho es que Rómulo fue el fundador de Roma y fue su primer rey. A Rómulo lo sucedió Numa a Pompilio, apodado el Piadoso. Vino después Tulio Hostilio, el Belicoso, apodado el Belicoso. Tras él vino Anco Marcio, que fue el Constructor. Tras ellos vinieron los llamados reyes etruscos, el primero del cual fue Tarquinio el Antiguo. Después vino otro rey, el sexto, que fue Servio Tulio, el Constituyente, y vino tras este ya el último, el séptimo rey de Roma, que era Tarquinio el Soberbio, que fue el último rey de Roma y dejó de serlo en el 509. Como he dicho al inicio del podcast, hay una leyenda también bastante hermosa para mí que nos describe cómo este rey fue expulsado de Roma y cómo Roma pasó a ser una república, dejando así la primera fase desde su creación de la monarquía. Esta es la leyenda de Lucrecia. La leyenda de la casta domina romana. Y esta leyenda dice lo siguiente. Estando el ejército romano de campaña rodeando a una ciudad vecina, Sexto, el hijo mayor de Tarquinio Soberbio, fue enviado por su padre a una ciudad llamada Colacia, en principio para llevar a cabo unas gestiones militares. Como era pariente de Lucio Tarquinio, pues fue y se hospedó en su casa. Allí fue recibido por la mujer de Colatino, Lucrecia, también hijo de Lucrecio, que era un ilustre varón y un gran hombre de Roma, un hombre respetado de Roma. La mujer pues lo trató como lo que era un pariente y de su marido, con lo cual lo dejó dormir en casa de su esposo y lo atendió como requería un pariente y, como no, al hijo de un rey. Al parecer, Sexto tenía otras intenciones y trató de seducir a Lucrecia, que según decían era la mujer más hermosa y más prudente de las mujeres de Roma. Sexto se ve que hacía tiempo que quería conseguir poseer a esta mujer. Al dormir todos, después de la cena, Sexto, Tarquinio, se presentó en la habitación donde dormía Lucrecia y entró en ella con una espada. Se colocó junto al lecho y la mujer, despertándose al oír el ruido, le preguntó que quién era. Él dijo que era Sexto, Tarquinio, y le ordenó que guardara silencio y que permaneciera en la habitación, amenazándola de muerte si intentaba huir o gritar. Evidentemente la mujer se asustó. Sexto, para conseguir sus pretensiones, le dio dos alternativas y le dijo que eligiera si quería una muerte deshonrosa o una vida feliz. Al parecer, Sexto dijo algo así: si consientes en concederme tus favores, te haré mi mujer y reinarás conmigo. ¿Qué necesidad hay de que te explique todos los bienes que disfrutan los reyes y que tú compartirás conmigo, si los conoces perfectamente? Pero si por salvar tu virtud tratas de oponer resistencia, te mataré, y luego daré muerte a uno de los criados. Colocaré juntos vuestros cuerpos y diré que te sorprendí realizando una acción vergonzosa con el esclavo y que me encargué de vengar la honra de mi pariente.
de modo que tu muerte será indigna y deshonrosa, y tu cuerpo no recibirá sepultura, ni ningún otro de los honores acostumbrados. Repitió insistentemente sus amenazas y la pobre mujer, al final, ante la amenaza, ante pensar que su cuerpo no sería honrado como merecía y sería reconocida como una mujer impura, no le quedó más remedio que ceder a las pretensiones de Sexto Tarquinio y fue violada por este. Al día siguiente, Sexto Tarquino reservó acampamento y, más que satisfecho, y se presentó allí, como si no hubiera pasado nada. Lucrecia, dice la leyenda, abrumada por la pena y el espantoso ultraje, envió un mensajero a su padre en Roma y a su marido en Ardea, pidiéndoles que acudieran, pues había ocurrido un acto horrible. Espurio Lucrecio, padre de la mujer, llegó junto a su amigo Publio Valerio, y Tarquinio Colatino, el esposo, con Lucio Junio Bruto. Entraron en la casa de Colatino y encontraron a Lucrecia vestida de negro, sentada en su habitación y postrada por el dolor. Al entrar ellos, estalló en lágrimas y el marido le preguntó que si se encontraba bien, a lo que ella respondió entre lágrimas: «No, ¿qué puede estar bien para una mujer cuando se ha perdido su honor? Las huellas de un extraño están en tu cama, pero es solo el cuerpo lo que ha sido violado. El alma es pura. La muerte será testigo de ello, pero dame tu solemne palabra de que el adulterio no quedará impune. Fue Sexto Tarquino quien, viniendo como enemigo en vez de como invitado, me violó la noche pasada con una violencia brutal, y un placer fatal para mí, y si sois hombres, fatal para él». Todos ellos dieron su palabra y trataron de consolar el triste ánimo de la mujer, cambiando la culpa de la víctima al ultraje del autor, insistiendo que es la mente la que peca y no el cuerpo, y que donde no ha habido consentimiento no hay culpa. Trataron de convencerla de que ella había volado como una mujer romana, como una buena mujer romana, negándose, y que no podía hacer nada ante un hombre armado con una espada. Pero ella no podía ver su cuerpo manchado por un hombre como Tarquino el soberbio, y les dijo a su marido: «Es por ti», dijo ella, «el ver que él consigue su deseo. Aunque a mí me absuelva del pecado, no me librará de la pena. Ninguna mujer sin castidad alegará el ejemplo de Lucrecia». Dionisio de Halicarnaso nos sigue con la historia y nos dice que, tras abrazar a su padre, suplicar repetidamente a él y a quienes con él estaban, rogar a los dioses y a las divinidades que le concedieran una rápida partida de la vida, sacó una daga que llevaba oculta bajo los vestidos y de una sola puñalada se atravesó el pecho hasta el corazón. Sigue el autor, dice que el griterío de las mujeres, sus llantos y los golpes en el pecho invadieron la casa. El padre besaba y abrazaba el cuerpo de su hija y la llamaba por su nombre, y se ocupaba de que ella como si fuera a recuperarse de la herida. Llamarla por su nombre quiere decir que no se avergonzaba del acto de su hija. Si la hubiera repudiado, no la nombraría. Ella, en sus brazos, se agitaba compulsivamente y agonizaba hasta que finalmente murió. Mientras estaban sobrecogidos por el dolor, todos los hombres que había allí, Junio Bruto, sacó el cuchillo de la herida de Lucrecia y, sujetándolo, goteando aún sangre frente a él, dijo: «Por esta sangre yo juro, y a vosotros, oh dioses, pongo por testigo de que expulsaré a Lucio Tarquinio el soberbio, junto con su maldita esposa y toda su prole, con fuego y espada y por todos los medios a mi alcance, y no sufriré que ellos o cualquier otro vuelvan a reinar en Roma». Tras eso entregó el cuchillo a Colatino, y luego a Lucrecio, y luego a Valerio. Los cuatro juraron tal como se les pidió, y tal como habían prometido a Lucrecia. Con todo el dolor y convertido en ira,
cogieron a la mujer y la llevaron al foro. El cuerpo de Lucrecia fue presentado al foro, donde a causa de lo inaudito, de la atrocidad del crimen, se reunió una multitud. Cada uno, al parecer, tenía su propia queja sobre la maldad que atesoraba Tarquinio el Soberbio. Y también otros, aunque no tuvieron eso, fueron conmovidos por la profunda angustia del padre y del marido. Bruto les ordenó que detuvieran las lágrimas y que no se lamentara, y les instó a actuar como hombres y como romanos, y tomar las armas contra los enemigos de Roma, en este caso contra Tarquinio Soberbio. Esto animó a los hombres más jóvenes y se presentaron armados como voluntarios. Toda Roma siguió el ejemplo. Esta es la historia por la cual desapareció el último rey de Roma y se instauró la República. Los primeros cónsules fueron Bruto y fueron Colatino. A partir de ahí se desarrolló una guerra que ya explicaremos más adelante, pero el resultado fue que se acabó con la monarquía y se instauró la República. También hay quien cuenta por ahí que realmente lo que pasó fue un levantamiento palaciego y que en realidad los que nosotros llamaríamos patricios, la nobilitas, pues lo que quería era hacerse con el poder en Roma. Entonces dio un golpe de estado estando el rey fuera de la ciudad y se encerraron en ella, se hicieron fuerte y tras ello y fueron a batalla y lo derrotaron. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero la versión de la leyenda de Lucrecia. Espero que os hayan gustado estas dos leyendas y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.